Si hiciste clic porque quieres entender qué pasó realmente la noche en que Ariel Camacho decidió manejar de madrugada y por qué nadie lo detuvo, aquí vas a encontrar la respuesta completa, sin mitos, sin exageraciones y sin atajos. La tragedia de Ariel Camacho no comenzó con una amenaza, ni con una advertencia ignorada, ni con una vida marcada por el peligro. Comenzó con algo mucho más común y, por eso mismo, más inquietante, una decisión aparentemente inofensiva. Subirse a un coche después de una presentación y manejar de madrugada. No era la primera vez. No parecía una locura. No sonaba a despedida. Y sin embargo, fue el último trayecto. Esa noche, Ariel había cumplido con su trabajo. Había cantado. Había conectado con su público. Había sido, una vez más, el joven que estaba cambiando el sonido del regional mexicano con una guitarra, una tuba y una forma distinta de contar historias. No había escándalo. No había tensión. No había prisa extrema. Solo había cansancio y carretera. Quienes lo conocían coinciden en algo. Ariel no era una figura temeraria. Tampoco alguien obsesionado con el riesgo. Era joven, confiado, acostumbrado a moverse de noche, como tantos músicos que viven entre escenarios, viajes y horarios imposibles. La madrugada no le parecía peligrosa. Le parecía normal. Y ahí está el primer punto clave de esta historia, la normalización. Cuando algo se repite muchas veces sin consecuencias, deja de percibirse como riesgo. Se convierte en rutina. Y la rutina, incluso cuando es peligrosa, no activa alarmas. Ariel Camacho estaba en ese punto. Tras la presentación, decidió trasladarse por carretera. No esperó a que amaneciera. No se quedó a descansar. No pidió que alguien más condujera. Nadie, según los relatos conocidos, insistió de verdad en detenerlo. No hubo una discusión. No hubo una advertencia firme. Hubo silencio y aceptación. Ese silencio pesa más de lo que parece. Porque en muchas tragedias posteriores, cuando se mira hacia atrás, aparece siempre la misma pregunta. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie lo frenó? ¿Por qué nadie insistió un poco más? Pero esas preguntas solo existen después. En el momento, todo parecía bajo control. La carretera, a esas horas, suele engañar. Menos tráfico. Menos ruido. Menos distracciones visibles. Para muchos conductores, la madrugada transmite una falsa sensación de seguridad. Y para alguien joven, con reflejos rápidos y experiencia al volante, el riesgo parece todavía más lejano. Ariel no salió pensando que algo malo podía pasar. Salió pensando que llegaría. Y eso es lo que hace su historia tan distinta de otras tragedias del género. No hay villanos claros. No hay una figura oscura a la que señalar. No hay una intención externa que explique lo ocurrido. Hay una cadena de factores pequeños, acumulados, que convergen en un punto exacto de la noche. El accidente ocurrió de madrugada, en una carretera donde el margen de error es mínimo. Bastó un instante. Una pérdida de control. Un segundo que no se puede rebobinar. El impacto fue violento. Definitivo. Ariel Camacho tenía apenas 22 años. La noticia se expandió con una velocidad brutal. En cuestión de horas, el mundo del regional mexicano quedó paralizado. Nadie podía creerlo. No encajaba con la imagen que se tenía de él. No encajaba con su momento artístico. No encajaba con la idea de futuro que todos daban por sentada. Porque Ariel no era un artista en decadencia. Era un proyecto en pleno ascenso. Y eso multiplica el golpe. En los primeros momentos, como ocurre siempre, aparecieron versiones, rumores y especulaciones. Que si iba rápido. Que si estaba cansado. Que si las condiciones de la carretera. Que si el coche. Que si la hora. Cada detalle fue analizado como si, al desmenuzarlo, se pudiera revertir el final. Pero el hecho central no cambió. No fue un atentado, no fue un ataque, no fue una emboscada. Fue un accidente de tráfico, y aún así, dejó una herida tan profunda como muchas muertes violentas. Porque la sensación de se podía haber evitado es devastadora. Ariel Camacho murió porque decidió manejar. Murió porque nadie lo detuvo. Murió porque el cansancio y la noche no siempre avisan. Y esa combinación es más común de lo que nos gusta admitir. Para entender por qué su muerte generó tantas preguntas, y por qué todavía hoy sigue siendo tema de debate, hay que ir más allá del accidente en sí. Hay que mirar quién era Ariel, cómo vivía, cómo se movía, qué ritmo llevaba y por qué, para él y para su entorno, manejar de madrugada no parecía una decisión peligrosa. Porque la tragedia no siempre nace del exceso. A veces nace de la confianza.
Para entender por qué Ariel Camacho tomó aquella decisión sin dramatizarla, y por qué nadie a su alrededor la cuestionó con firmeza, hay que volver al principio. A su origen. A la forma en que se construyó su carácter mucho antes de que la fama llegara. Ariel no creció rodeado de lujos ni de un entorno que le enseñara a temerle a la vida. Creció en un contexto donde el trabajo temprano, la autosuficiencia y la responsabilidad eran parte del día a día. Desde joven mostró una inclinación clara por la música, pero también una independencia marcada. No era alguien que esperara a que otros resolvieran por él. Prefería hacer las cosas a su manera. Esa autonomía, que más tarde sería clave para su éxito artístico, también moldeó su relación con el riesgo. Ariel se acostumbró pronto a decidir solo. A moverse sin demasiadas capas de protección. A confiar en su propio criterio. Y cuando ese rasgo se combina con juventud, talento y reconocimiento rápido, se crea una mezcla delicada. Porque el éxito temprano no siempre viene acompañado de aprendizaje progresivo. A veces llega de golpe. Y cuando llega así, no da tiempo a desarrollar una percepción clara de los límites. Ariel empezó a vivir a un ritmo acelerado muy joven. Presentaciones constantes, viajes nocturnos, carreteras, escenarios improvisados, poco descanso. Ese ritmo no era una excepción en su vida, era la norma. Y cuando algo se vuelve norma, deja de verse como peligro. Para él, manejar de madrugada no era una señal de alerta. Era parte del oficio. Como para tantos músicos del regional, la noche no era el final del día, sino el momento de transición entre un escenario y el siguiente compromiso. Además, Ariel tenía una relación emocional muy fuerte con su música y con su público. No se veía a sí mismo como una estrella distante. Se veía como alguien cercano, accesible, de los suyos. Eso lo llevaba a minimizar barreras, a evitar actitudes que parecieran exageradas o temerosas. No le gustaba delegar. No le gustaba esperar. No le gustaba sentirse limitado. Y esa mentalidad, que en muchos aspectos lo impulsó, también lo expuso. Quienes lo rodeaban eran, en gran parte, personas jóvenes como él. Compañeros de camino más que figuras de autoridad. No había una estructura rígida que impusiera normas estrictas sobre descansos, traslados o seguridad. El proyecto creció rápido, pero sin una red de contención que creciera al mismo ritmo. Por eso, cuando terminó la presentación aquella noche, la decisión de manejar no generó un conflicto real. Nadie se levantó con la autoridad suficiente para decir no. Nadie insistió hasta incomodar. Nadie asumió el rol del que pone el límite. Y en retrospectiva, ese vacío pesa. Pero en el momento, no se percibía así. Era simplemente Ariel haciendo lo que siempre hacía. Hay un punto psicológico importante en esta historia, la confianza acumulada. Ariel había manejado de madrugada muchas veces antes. Había llegado sano y salvo. Había vencido al cansancio. Había atravesado carreteras similares. Cada experiencia positiva reforzaba la idea de que no había problema. Y ese refuerzo constante construye una ilusión peligrosa, la de control absoluto. El cuerpo, sin embargo, no funciona por acumulación de éxitos. Funciona por límites físicos. Y esos límites no siempre se sienten hasta que se cruzan. El cansancio no siempre se manifiesta como sueño evidente. A veces es una disminución mínima de reflejos. Un parpadeo más largo. Una reacción apenas más lenta. Lo suficiente para que, en una carretera, el margen de error desaparezca. Ariel no salió a manejar pensando que estaba cansado. Salió pensando que podía hacerlo. Y esa diferencia es crucial. En este punto, su historia se conecta con la de miles de jóvenes que toman decisiones similares cada fin de semana. Personas que no se consideran irresponsables. Personas que no se sienten en peligro. Personas que confían en su experiencia previa. La tragedia de Ariel no es excepcional por su mecanismo. Lo es por su impacto. Porque cuando alguien tan joven, tan visible y tan prometedor muere de esa forma, el país entero se ve obligado a mirar algo que normalmente ignora, que el riesgo no siempre viene disfrazado de imprudencia extrema. A veces viene vestido de rutina. Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas del caso. ¿Habría cambiado algo si alguien lo hubiera detenido? No hay forma de saberlo. Pero si hay una certeza, nadie lo intentó de verdad. No hubo una voz firme. No hubo una negativa clara. No hubo un mejor mañana. Y esa ausencia no es culpa de una persona concreta. Es el resultado de un entorno donde el ritmo, la juventud y la confianza pesan más que la precaución. La madrugada del accidente no estuvo marcada por el caos ni por una sucesión evidente de errores graves. No hubo una persecución,
No hubo una discusión, no hubo una decisión impulsiva tomada en segundos. Todo ocurrió dentro de una normalidad engañosa, de esas que solo se rompen cuando ya es demasiado tarde. Ariel Camacho salió a la carretera como tantas otras veces. El entorno era silencioso, con poco tráfico, con esa falsa sensación de control que ofrece la noche cuando parece que todo está despejado. No había lluvia intensa ni condiciones extremas que, por sí solas, expliquen lo que ocurrió. Precisamente por eso, el accidente generó tantas preguntas. Los reportes oficiales señalaron una pérdida de control del vehículo, un desvío repentino, un impacto que no dio margen de reacción. En una carretera de madrugada, esos segundos son definitivos. No hay segundas oportunidades. El coche terminó volcado. La violencia del impacto fue suficiente para causar lesiones mortales. Ariel murió en el lugar. Tenía apenas 22 años. Cuando la noticia empezó a circular, la reacción fue inmediata. Nadie estaba preparado para ese final. No había señales previas de alerta. No existía una narrativa que anticipara algo así. Era, para muchos, una muerte imposible de encajar. Y como ocurre siempre en estos casos, el vacío de sentido fue ocupado por la especulación. Se habló del cansancio, de la hora, del ritmo de trabajo, del estado de la carretera, del vehículo. Cada detalle fue examinado con lupa, como si identificar un único factor pudiera aliviar la sensación de injusticia. Pero la realidad es más incómoda, no hubo un solo motivo. Hubo una suma. La madrugada no perdona errores mínimos. El cansancio acumulado, aunque no se sienta de forma consciente, afecta reflejos, percepción y tiempo de reacción. Y en un trayecto donde el margen de error es reducido, esa pequeña alteración basta. Ariel no estaba haciendo algo excepcional. Estaba haciendo lo que había hecho muchas veces antes. Y ese es uno de los elementos más perturbadores del caso. No hubo una señal clara que anunciara el peligro. No hubo un esto es distinto. No hubo un punto de quiebre visible. La tragedia llegó envuelta en rutina. En las horas posteriores, el impacto emocional se mezcló con una sensación colectiva de incredulidad. Fans, músicos, medios, todos repetían la misma idea. No puede ser. Porque Ariel representaba juventud, futuro, continuidad. Su muerte rompía esa lógica. No era un artista que se estuviera despidiendo. Era uno que estaba empezando. Por eso, el accidente no solo truncó una vida. Truncó una evolución musical que muchos daban por sentada. Ariel Camacho estaba redefiniendo un sonido. Estaba influyendo en una generación. Estaba en pleno crecimiento. Y de repente, todo se detuvo. Las redes se llenaron de mensajes. De homenajes improvisados. De recuerdos. Pero también de preguntas sin respuesta clara. ¿Por qué manejaba él? ¿Por qué nadie lo acompañó de otra manera? ¿Por qué no esperó? Son preguntas humanas. Comprensibles. Pero también injustas cuando se formulan con el diario del lunes. Porque en el momento, nada parecía fuera de control. Ariel no se percibía a sí mismo como alguien en riesgo. No estaba huyendo. No estaba apurado. No estaba desafiando nada. Simplemente estaba volviendo. Y eso es lo que hace que su muerte sea tan cercana para tantos. Porque cualquiera que haya manejado de madrugada después de un día largo puede reconocerse en esa escena. La diferencia es que la mayoría llega. Ariel no. A partir de ese momento, el debate se desplazó. Ya no se trataba solo del accidente. Se trataba de lo que simbolizaba. De lo que revelaba sobre la industria musical, sobre los ritmos de trabajo, sobre la juventud expuesta a horarios imposibles y decisiones que nadie regula. Porque en muchos proyectos jóvenes no hay protocolos. No hay límites claros. Todo se construye sobre la marcha. Y mientras funciona, nadie lo cuestiona. Hasta que deja de funcionar. La muerte de Ariel obligó a muchos a mirar esa realidad de frente. A reconocer que el talento no protege del cansancio. Que la fama no elimina los límites físicos. Que la juventud no es un escudo. Pero también obligó a reconocer algo más incómodo, que muchas tragedias no ocurren por maldad, sino por omisión. Por no decir nada. Por no intervenir. Por asumir que todo va a estar bien. Nadie empujó a Ariel a manejar. Pero nadie lo detuvo. Y esa frontera difusa entre acción y omisión es donde nacen muchas tragedias modernas. En los días siguientes, se habló de medidas, de conciencia, de cambios. Pero como suele ocurrir, el tiempo fue diluyendo la urgencia. La industria siguió su ritmo. Las carreteras siguieron llenas de conductores cansados. Las madrugadas siguieron pareciendo tranquilas.
Ariel Camacho quedó como un recordatorio doloroso de algo que todos sabemos, pero preferimos ignorar, que no hace falta un gran error para que todo termine. A veces basta con uno pequeño, en el momento exacto. Después de la muerte de Ariel Camacho, el impacto no se limitó al círculo cercano ni a sus seguidores más fieles. Se extendió como una onda silenciosa por toda la música regional mexicana, especialmente entre los artistas jóvenes que, como él, vivían a contrarreloj entre escenarios, carretera y madrugada. Durante días, el nombre de Ariel se repitió en entrevistas, homenajes y mensajes de despedida. Pero, más allá del dolor explícito, empezó a instalarse una reflexión incómoda. Esto le pudo haber pasado a cualquiera. Porque no se trataba de una vida desordenada ni de una conducta extrema. Se trataba de un ritmo normalizado. De una forma de trabajo que muchos daban por sentada. Y cuando una tragedia ocurre dentro de lo que se considera normal, obliga a replantear esa normalidad. El movimiento sierreño, del que Ariel era una de las figuras más influyentes, quedó especialmente tocado. Su propuesta había renovado el género, había acercado a nuevas generaciones, había demostrado que se podía cambiar el sonido sin traicionar la esencia. Y de pronto, esa voz desaparecía sin aviso. No hubo una despedida artística. No hubo un último álbum pensado como cierre. No hubo un final narrativo. Eso dejó un vacío difícil de llenar. Para muchos músicos jóvenes, Ariel representaba un modelo cercano, alguien de su edad, de su entorno, que había logrado abrirse camino sin una maquinaria gigantesca detrás. Su muerte no fue solo una pérdida emocional, fue una ruptura simbólica del camino que parecía trazado. Y junto a ese duelo, apareció una conversación que rara vez se tiene de forma abierta: la falta de límites en la industria para los proyectos emergentes. Horarios imposibles, traslados nocturnos constantes, cansancio acumulado, decisiones que se toman sin pausa porque así es el trabajo. Hasta ese momento, pocos lo cuestionaban. Después, muchos lo pensaron, aunque no todos lo cambiaron. Porque el problema no es la falta de conciencia puntual, sino la estructura que empuja a repetir lo mismo. Los conciertos siguen siendo de noche. Los trayectos siguen siendo largos. Los descansos siguen siendo opcionales. Y la juventud sigue interpretándose como resistencia infinita. La muerte de Ariel Camacho puso en evidencia esa contradicción. También cambió la forma en que sus canciones empezaron a escucharse. Letras que antes sonaban ligeras o festivas adquirieron un peso distinto. Cada mención al camino, a la noche, al destino, empezó a leerse a la luz de su final. No porque él lo anticipara, sino porque el oyente ya no podía ignorarlo. Ese fenómeno es común en muertes tempranas, pero en el caso de Ariel fue especialmente marcado porque su carrera estaba en plena expansión. No hubo tiempo para el desgaste. No hubo espacio para la caída. Solo quedó la imagen del potencial interrumpido. Y eso genera una sensación de injusticia profunda. Con el paso del tiempo, la narrativa fue asentándose. Ariel Camacho pasó a ser recordado como el talento joven que se fue demasiado pronto. Como el artista que murió en la carretera. Como el caso que abrió preguntas sobre la madrugada, el cansancio y la omisión. Pero, al mismo tiempo, su historia empezó a ser simplificada. A veces reducida a una advertencia genérica: no manejes cansado. Y aunque ese mensaje es válido, se queda corto. Porque lo que ocurrió no fue solo una mala decisión individual. Fue el resultado de un sistema informal donde nadie asume el rol de poner límites, donde todo depende del impulso y de la costumbre. Nadie quiso decir no. Nadie quiso parecer exagerado. Nadie quiso frenar el ritmo. Y en ese espacio, el accidente se volvió posible. La figura de Ariel Camacho quedó así atrapada entre dos lecturas. Por un lado, la del artista brillante que dejó huella. Por otro, la del joven cuya muerte sirve como recordatorio incómodo de algo que se prefiere no mirar demasiado de cerca. Ambas conviven. Y ninguna termina de cerrar la herida. En entrevistas posteriores, muchos hablaron de él con cariño, con admiración, con nostalgia. Pero pocos profundizaron en la pregunta más difícil. ¿Qué habría cambiado si alguien hubiera asumido la responsabilidad de detenerlo? No para culpar, sino para entender. Porque entender no es señalar a un responsable. Es reconocer patrones que se repiten. Y esos patrones siguen ahí, incluso después de la tragedia. Ariel Camacho no murió por falta de talento, ni por exceso de ego, ni por una vida fuera de control. Murió en un momento donde todo parecía bajo control, y no lo estaba. Y esa es, quizás, la lección más dura de su historia. Con el paso del tiempo,
La muerte de Ariel Camacho fue dejando de ser solo una noticia trágica para convertirse en una referencia inevitable cada vez que se habla de juventud, éxito temprano y decisiones que parecen pequeñas hasta que ya no lo son. No porque su caso fuera único, sino porque fue dolorosamente reconocible. Ariel no murió haciendo algo extraordinario. Murió haciendo algo que miles de personas hacen cada semana. Y ahí está el núcleo de esta historia. Su legado musical siguió creciendo incluso después de su muerte. Sus canciones continuaron sonando, influyendo, marcando a una generación que encontró en su estilo algo propio. Ariel Camacho no fue una moda pasajera. Fue un punto de inflexión. Un antes y un después en el movimiento sierreño. Pero ese legado quedó para siempre atravesado por una pregunta incómoda. No la de qué habría pasado si hubiera vivido, que es inevitable pero estéril, sino la de qué habría pasado si alguien lo hubiera detenido. Porque en esta historia no hay un enemigo claro. No hay una figura oscura a la que señalar. No hay una conspiración. Hay cansancio, confianza, rutina y silencio. Muchos coinciden en que Ariel no era inconsciente del riesgo. Simplemente no lo percibía como algo inmediato. Como casi nadie lo percibe. Y eso es lo que hace su caso tan perturbador. Nos enfrenta a nuestra propia forma de minimizar peligros cotidianos. Cambiar de planes habría podido salvarle la vida. Esperar a que amaneciera, quizá. Delegar el volante, tal vez. Pero esa lectura, hecha desde el final, no cambia la verdad central. En el momento, nada parecía urgente. Y cuando nada parece urgente, nadie actúa. Ariel Camacho murió joven, con una carrera en pleno ascenso, sin haber tenido la oportunidad de equivocarse muchas veces. Murió antes de cansarse del éxito, antes de desgastarse, antes de reinventarse. Quedó congelado en la imagen del talento que se iba a convertir en algo todavía más grande. Esa imagen es poderosa. Y también injusta. Porque reduce una vida compleja a un instante final. La historia de Ariel no debería recordarse solo como una advertencia genérica sobre manejar de madrugada. Debería recordarse como un ejemplo de cómo la suma de pequeñas decisiones no cuestionadas puede desembocar en una tragedia irreversible. No hubo mala intención. No hubo imprudencia extrema. No hubo desafío consciente. Solo hubo confianza y cansancio. Y eso es algo con lo que cualquiera puede identificarse. Por eso su muerte sigue generando debate. Porque no nos permite tomar distancia moral. No podemos decir, a mí no me pasaría. No podemos refugiarnos en la idea de que él hizo algo radicalmente distinto. No lo hizo. Hizo lo mismo que haríamos muchos. Y ahí está la herida. Ariel Camacho decidió manejar de madrugada. Nadie lo detuvo. Y esa frase, tan simple, contiene todo el peso de la tragedia. No como acusación, sino como constatación. Porque a veces, el destino no se impone con violencia. A veces avanza en silencio, mientras todos asumimos que todo va a estar bien. Hoy, cada vez que se habla de él, cada vez que su música vuelve a sonar, su historia nos devuelve a esa madrugada. No para juzgarla, sino para mirarla de frente. Y la pregunta final queda flotando, sin una respuesta definitiva. ¿Murió Ariel Camacho por una decisión imprudente? ¿O murió porque nadie se atrevió a decir mejor no? Mientras esa pregunta siga abierta, su historia no será solo la de un artista que se fue demasiado pronto. Será la de una tragedia cotidiana que pudo haberle pasado a cualquiera. Y eso, precisamente eso, es lo que la hace importante.